Buenos días. Comparezco en la mañana de hoy para dar cuenta de los acuerdos de Consejo de Gobierno de esta mañana que acaba de concluir y, en todo caso, para someterme a las preguntas de actualidad que ustedes consideren. Bueno, acaba de concluir el Consejo de Gobierno de este viernes y se han adoptado una serie de decisiones que les paso de forma sucinta a exponer. Se ha aprobado el Plan normativo para el año 2021, que incluye iniciativas legales o reglamentarias que serán elevadas para su aprobación durante el periodo legislativo en el que estamos y cuya tramitación se va a iniciar durante las próximas semanas o meses. En concreto, en este plan se han incorporado 23 nuevos proyectos de ley y 76 decretos de desarrollo. Este acuerdo permite aumentar la transparencia de la Administración con la ciudadanía, racionalizar la actividad normativa y reforzar la seguridad jurídica. El plan se publicará en el portal de transparencia del Principado de Asturias con el calendario previsto y constituye una magnífica herramienta, por lo que se irá adaptando en los próximos meses si surgen nuevas necesidades normativas. El texto consta de dos apartados. El primero recoge todas aquellas iniciativas legislativas y disposiciones reglamentarias cuya tramitación ya está iniciada o se ha iniciado en los meses precedentes, mientras que el segundo incluye aquellas iniciativas que está previsto desarrollar durante el presente ejercicio. El detalle concreto lo ponemos a su disposición y si luego en el turno de preguntas requieren detalle concreto del contenido con respecto a algún proyecto de ley o decreto, pues les daré cumplir a cuenta de los mismos. También se ha aprobado 1 millón de euros para actuaciones de emergencia en 4 concejos. Son actuaciones de emergencia en la red de carreteras por más de 1 millón de euros, 1.050.000 euros, en 5 carreteras del Principado de Asturias para reparar desperfectos que tienen que ver con afectaciones en materia de argallos o de muros o de deficiencias en la red de carreteras como consecuencia de los temporales de las últimas semanas. En concreto, 2 actuaciones en el municipio de Pravia, en el puente de Quinzanas, en la carretera 39 y también en la carretera Vega-Talavera, en la Pravia 2. También 2 actuaciones de emergencia en el concejo de Ayer, específicamente en la carretera de titularidad autonómica 112, el Ojo-Puerto de San Isidro, por la altura de Cuevas, y también otra incidencia a la altura en la misma carretera, a la altura del kilómetro 36. También en el municipio de Quirós se procederá a reparar una escollera en la carretera 230, a la altura en la carretera Bárcena-Pola Elena, y finalmente habrá también una intervención en la AS 117 en el corredor de Nalón, a la altura del municipio de Sobrescobio. En el Consejo de Gobierno también se ha aprobado a instancias de la Consejería de Educación, de la Consejería de la contratación del Servicio de Mediación Comunicativa e Interpretación de Lengua de Signos para el alumnado con discapacidades auditivas, para aquel alumnado que se matricule el próximo curso en centro sostenido con fondos del Principado de Asturias. El presupuesto de citación será de 400.000 euros. Este servicio se prestará a lo largo de todo el curso escolar, incluyendo exámenes y pruebas extraordinarias de junio, julio y septiembre, así como las actividades complementarias y extraescolares. También se ha autorizado la celebración de un convenio entre la Consejería de Presidencia, el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia y la Universidad de Oviedo para la realización de prácticas externas en juzgados y tribunales del alumnado que está adscrito a la institución académica, en definitiva, a la Universidad de Oviedo. Esta iniciativa se pondrá en marcha por primera vez en Asturias, no conlleva gastos por la Administración y beneficiará, sin ningún género de dudas, a todo el estudiantado matriculado en la asignatura de prácticas académicas y en estudios oficiales de grado o de máster, siempre, claro está, relacionados con la Administración de Justicia. Y, por último, es de interés especial para el Consejo de Gobierno dar cuenta de una cuestión que está en los medios de comunicación y en la opinión pública estos días y que tiene que ver con la celebración relacionados con el 8M. Bien, el Consejo de Gobierno ya lo habíamos anticipado creo que en la última comparecencia, nuestra postura al respecto. No es competencia del Principado de Asturias autorizar las manifestaciones o las reuniones, saben que es una competencia estatal del Gobierno de la Nación, a través de la delegación del Gobierno, pero el Gobierno del Principado
no va a promover ni va a autorizar ninguna celebración física en relación con los actos del 8 de mayo. Ninguna, porque entendemos que estamos aún en plena pandemia, con una situación de máximo riesgo y no es conciliable el ejercicio de este derecho con la situación de pandemia y con las cuestiones relacionadas con la prevención de la salud. Por lo tanto, queremos dejar absolutamente claro, y así nos lo traslada además la propia Dirección General de Igualdad del Principado de Asturias, que insta, y el Consejo de Gobierno lo asume así, insta al movimiento feminista que las celebraciones en este año del Día Internacional de las Mujeres, se celebren siempre de manera virtual, redes sociales, balcones, etcétera, etcétera, pero en ningún caso, o en todo caso, por mejor decir, evitando cualquier concentración física que entrañe riesgos para la salud pública. Queremos dejarlo claro y rotundo en esta comparecencia pública para evitar más especulaciones en relación con la materia. Salvado, claro está, vuelvo a insistir, la competencia estatal, que está residenciada en el Gobierno de la Nación, en relación con el derecho a manifestación. Muchas gracias. Quedo a disposición de todos ustedes. Buenos días, vicepresidente. Muchas gracias por su intervención. Como sabe, organizamos esta rueda de prensa de manera telemática para mantener las medidas de seguridad y también para permitir la participación de los compañeros y compañeras de los medios de comunicación que están teletrabajando. Abrimos ahora el turno de preguntas con un bloque sobre industria. La primera la formula Radio Nacional y plantea lo siguiente. ¿Nos podría hacer una valoración sobre los planes y plazos que maneja EDP para su transformación y que conocíamos ayer? Y por otra parte, la Nueva España pregunta también en relación con EDP ¿qué repercusiones energéticas, ambientales y en el empleo considera que va a tener el plan para las actuales plantas de EDP en Asturias? Sí, bueno, con respecto a los anuncios que ha hecho EDP y los que vienen haciendo otras empresas radicadas en Asturias, la posición del Gobierno, más allá de que estamos en una interlocución permanente con las mismas de apoyo y de entendimiento y de impulso de sus proyectos, es mantener toda la cautela exigible en estos casos. Este Gobierno se caracteriza precisamente por velar, hay que concertar la transparencia en el ejercicio de la acción pública con las cautelas necesarias cuando abordamos proyectos de naturaleza privada como este. Es la empresa quien tiene que ir dando cuenta de sus proyectos, como lo está haciendo, por cierto, con bastante transparencia. Hay que felicitarse por ello. EDP, empresa radicada, como ustedes saben, con una importante radicación en el Principado de Asturias, ha hecho público y va haciendo público sostenidamente en el tiempo, como otras empresas también, sus planes para la región. Planes que saludamos positivamente, de los que tenemos cumplido conocimiento por esa interlocución de la que he hablado antes, pero queremos respetar absolutamente los tiempos y los plazos de las empresas. En cuanto a las repercusiones, pues, ¿qué vamos a decir? En definitiva, felicitarnos por estos proyectos, que todos tienen que ver, tienen que ver con ese tránsito en el que estamos, ese tránsito verde en materia de producción de energía y, por lo tanto, tendrá repercusiones ambientales interesantes, muy importantes, al tiempo que permite que Asturias no pierda peso, no pierda ritmo en cuanto a su aportación al conjunto, en cuanto a su producción energética a escala nacional. Buenos días, vicepresidente. Radio Nacional se interesa también por un tema relacionado con la industria asturiana, en este caso con Duro Felguera. Su pregunta versa: ¿conoce el Gobierno algún avance sobre la negociación que atañe a Duro Felguera después de este nuevo plazo de 10 días? El Gobierno llevamos meses siguiendo día a día la evolución de esta empresa muy importante para Asturias. Por lo tanto, en estos momentos, como ustedes saben, yo creo que lo conoce toda la opinión pública, hay un plan de intervención por parte de la SEPI para salvar una situación muy difícil, muy delicada de la compañía. Ya hemos anunciado nosotros en su momento que acompañaremos a la SEPI también en esta intervención de una forma modesta, pero bueno, que yo creo que tiene la importancia que tiene, porque es un compromiso, en definitiva, del territorio, del Gobierno con la compañía. Y todos sabemos, y el Gobierno también, que estamos hablando con todos los interlocutores, pues que
bueno, esta intervención está en un punto muy maduro, pero, en fin, quedan por solucionar algunos aspectos que tienen que ver con la intervención de los bancos en la compañía, el aspecto financiero. Los bancos, bueno, pues en el ejercicio de sus responsabilidades, bueno, pretenden minimizar el riesgo, lógicamente, y hay una discusión desde hace algún tiempo entre bancos, entre el pool de bancos que están involucrados en la financiación de Duro Felguera y la propia compañía para intentar un acuerdo. El Gobierno espera que ese acuerdo esté próximo y lo seguimos día a día, repito. Estamos siguiendo permanentemente la evolución de esta negociación. Gracias, vicepresidente. Onda Cero nos plantea una pregunta sobre fondos mineros. Pregunta, ¿se contempla algún proyecto de fondos europeos, para la regasificadora del Musel y para aprovechar pozos mineros? Bueno, sobre esta cuestión hemos abundado ya. Bueno, hay una reflexión que yo hago siempre, y ya sé que a veces seguramente no se comprende del todo, pero sobre fondos mineros, sobre los fondos estructurales en general, los fondos de Norden, hay un elenco de proyectos muy importantes que se van madurando poco a poco. Vamos en la oficina que hemos creado de Asuntos Europeos, se van recogiendo paulatinamente, día a día, semana a semana, todas las iniciativas que surgen en Asturias. Las estamos siguiendo, las estamos animando, y en concreto, en relación con ese asunto al que usted alude, que es el de la refrigeradora de Gijón y el hidrógeno, pues ahí estamos trabajando intensamente con todos los interlocutores que tienen que ver con esa instalación. Yo espero que sobre ese particular haya noticias positivas en los próximos meses. Con toda seguridad las habrá. Nos llega una pregunta más sobre tema industrial, en este caso de la Nueva España. ¿Temen problemas de suministro eléctrico a la gran industria por el cierre de las térmicas, la lenta implantación de las renovables y el carpetazo a Sama-Velilla? En absoluto. Uno de los afanes del Gobierno es trabajar precisamente porque la suficiencia energética esté asegurada en Asturias para dar servicio a la demanda, al conjunto de la demanda, especialmente intensa en relación con algunas industrias que están radicadas en el Principado, en el territorio. En absoluto. El reto consiste precisamente en eso, un reto que conseguiremos. Consiste en que la aportación energética de Asturias al conjunto del país no decrezca y mantengamos posición. Estamos en un tránsito que se está modulando, que pasa por el cierre de las centrales y un tránsito hacia la energía verde. Estamos trabajando intensamente con los ministerios y con las empresas para que este tránsito se suceda en Asturias sin merma de posición y, sobre todo, sin el más mínimo riesgo en relación con el aseguramiento del suministro de energía a Asturias y específicamente a la zona central y a la industria. En absoluto. Ese es el objetivo y para eso estamos trabajando y, en fin, puedo asegurar que ese riesgo está conjurado. Radio Nacional, vicepresidente, se interesa por la gestión del lobo y en concreto quiere saber si tras la comparecencia de ayer de los ministros de Transición Ecológica y Agricultura en el Senado, si observa el Gobierno algún cambio que pueda revertir la situación en relación con la catalogación de la especie. Bueno, este es un asunto, en fin, que está en plena efervescencia, en plena discusión. El Ministerio de Transición Ecológica tiene entre sus objetivos lograr una protección de esta especie, como de otras, objetivo que compartimos y que no cuestionamos, pero que tiene que conciliarse, ya lo hemos dicho, por activa y por pasiva, con la actividad económica en el territorio, muy específicamente la agrícola y ganadera, que tan importante es en nuestra región, en nuestra comunidad autónoma. Creemos, por tanto, que, en fin, hay que conciliar estos dos aspectos. Y vamos a intentar y vamos a lograr un acuerdo que permita, seguramente, ese objetivo de conservación de la especie en unos parámetros determinados con la actividad económica agrícola y ganadera. En definitiva, desde hace muchos años, Asturias ha sacado a esta especie del ámbito cinegético. Aquí está declarada especie no cinegética y, por lo tanto, aquí ya existía un nivel de protección, como ponen de manifiesto los datos de evolución del lobo durante estos años. Hay un plan de gestión del lobo asturiano
que ha dado yo creo que unos resultados más que estimables y que la propia ministra y el propio Ministerio pone de ejemplo como modelo de gestión. Por lo tanto, lo que tenemos que conseguir y vamos a conseguir es que este modelo se preserve y que la normativa que en su caso se dicte desde la Administración del Estado en esta materia dé soporte jurídico suficiente, y además es preciso y necesario, a nuestro plan de gestión del lobo. A este plan, a este reseteado y renovado, porque en definitiva el plan de gestión ya está en su última fase temporal, tendremos que volver a reelaborar, pero en definitiva esa normativa y esas decisiones estatales tienen que dotar de certezas jurídicas a la gestión del plan del lobo de Asturias, este y el que en su caso aprobemos en los próximos meses. Gracias, vicepresidente. Vamos a formular ahora varias preguntas sobre el ingreso mínimo vital que nos formulan diferentes medios de comunicación. Onda Cero pregunta, ¿se ha producido algún avance en la transformación del salario social básico al ingreso mínimo vital? En el mismo sentido, La Nueva España dice, ¿en qué consisten exactamente las opciones que exploran los servicios jurídicos para conseguir que el Gobierno central asuma el pago del ingreso mínimo vital a las 9.000 familias asturianas que lo solicitaron a través del Principado? Y un medio más, El Comercio, dice, ¿está el Principado dispuesto a ir a la vía judicial contra el Gobierno central? ¿Cómo solventaría el impacto que va a tener en los presupuestos esta discrepancia? La discrepancia está ahí, pero las discrepancias hay que solventarlas. Nosotros, como Gobierno, evitamos siempre la vía judicial. Es el último recurso, la última ratio. No es la deseable. Con el Ministerio estamos en intensas negociaciones para conciliar intereses y que no haya perjuicios ni en relación con los ciudadanos, que por cierto están cobrando, nadie ha dejado de cobrar el salario social, con los intereses de la comunidad autónoma, que tenemos derecho a que se nos resalza retroactivamente de los desembolsos que estamos haciendo. En fin, estamos negociando políticamente, intensamente con el Ministerio. Ayer mismo hubo una reunión en la que volvimos a examinar con el Ministerio, desde la Consejería correspondiente de Bienestar Social, todos los extremos de este asunto y, en definitiva, vamos a procurar un acuerdo que no merme en absoluto las arcas del Principado de Asturias. Esto tiene que ver con la retroactividad de los derechos, en definitiva, que es el asunto del que estamos hablando y discutiendo con el Gobierno. No obstante, nosotros estamos, aunque he dicho, y lo vuelvo a afirmar, que el último recurso es acudir a la vía judicial, estamos examinando desde los servicios jurídicos del Principado y de la propia Consejería todas las opciones. No puedo adelantar. Precisamente el objeto del análisis por parte de los servicios jurídicos es pergeñar y es identificar las vías que podríamos tener en su caso. No descartamos la vía judicial, insisto, por eso estamos analizando todas las posibilidades, pero, en definitiva, lo que esperamos y nos hemos, en fin, autocompelido Ministerio y Comunidad Autónoma a seguir hablando y discutiendo para finalmente conseguir un acuerdo satisfactorio para las dos partes. Gracias, vicepresidente. Abrimos ahora un bloque de preguntas sobre la pandemia, sobre la COVID-19. La primera la formula la televisión del Principado, TPA, que quiere saber cuántas solicitudes se han recibido para el fondo COVID de todas las convocatorias que están actualmente abiertas. Pues concretamente, tengo el dato aquí de ayer tarde, a última hora, cuando se cerraron los registros, se habían formalizado 17.794 solicitudes, por una cuantía estimada, si se aprobaran todas, de 56.564.000 euros sobre una cuantía global que hemos sacado en esta primera convocatoria, como ustedes saben, de 74 millones. He de decir y señalar que todas están aún abiertas, por lo tanto, es previsible que esta cifra se incremente y se acerque, en definitiva, a las estimaciones que teníamos de entrada.
Radio Nacional de España y El Comercio se interesan por la vacuna de AstraZeneca. Plantean las siguientes preguntas. Radio Nacional dice, ¿hay constancia de que colectivos concretos de profesionales estén rechazando la vacuna de AstraZeneca? En el mismo sentido, el periódico El Comercio dice, ¿tiene constancia de que odontólogos y estomatólogos y otros profesionales del grupo 3A están recibiendo AstraZeneca? Dado que el protocolo indica que deben recibir Moderna o Pfizer, ¿pueden negarse? Bueno, quiero hacer la pregunta me da la oportunidad para una reflexión general. En definitiva, la administración de las vacunas, como de cualquier otra prescripción facultativa, que lo es, no se sustancia en términos de una carta a elegir. Es decir, la prescripción es del facultativo, de la Administración sanitaria. Por lo tanto, no hay un derecho a elección del tipo de vacuna. Eso está ya discutido en el ámbito sanitario correspondiente entre el Ministerio y las comunidades autónomas. Hay un plan de vacunación y, por lo tanto, esto es lo que hay. No hay un derecho a elegir, en definitiva, en absoluto. Queda a criterio, repito, de los profesionales sanitarios, y hay un plan que es público y conocido en relación con la administración de la vacuna. Esto es lo que hay. Con respecto a un asunto puntual, tiene que ver con la pregunta, si tenemos constancia de que algunos profesionales muy concretos han recibido una vacuna que no se correspondía con los planes, pues sí, tenemos constancia de un incidente, un error, que afectó a un número muy pequeñito, muy exiguo de profesionales, que ya se ha corregido, sin más. Pero eso no debe dar pábulo a especulaciones de ningún tipo. En un proceso tan complejo como la administración masiva de vacunas, de diferentes vacunas además, con diferente logística detrás, siempre se puede producir algún incidente. Y sí, se ha producido un pequeño incidente, sin mayor, en el sentido de que algún profesional recibió muy poquito, repito, la vacuna que no era prescrita. Pero sin más, eso es un error que ya se ha corregido, SESPA ha tomado nota del mismo y no debe dar lugar ni pábulo a ningún tipo de especulación a mayores. Radio Nacional, vicepresidente, se interesa por la situación de la hostelería. Su pregunta es la siguiente. OTEA, la patronal de hostelería, y el alcalde de Oviedo han pedido retrasar el cierre de la hostelería. Se comparan con los supermercados, que ahora pueden abrir hasta las 9 de la noche. ¿Se plantea el Ejecutivo algún cambio de límite horario para la hostelería? Miren, pues igual que en el caso anterior, pues una reflexión también al hilo de la pregunta. Tenemos que ser muy cautos. Asturias, donde la tercera ola no ha llegado a los picos en los que, como ha ocurrido en otras comunidades autónomas, saben ustedes que tenemos un decalaje temporal en la extensión en el tiempo de la pandemia con respecto a otras comunidades. Sin embargo, en esta ocasión, gracias a las medidas que se han adoptado, el pico no ha llegado a donde han llegado otras comunidades autónomas, pero esto no nos debe indicar que debemos relajar nuestra actividad diaria, en absoluto. Asturias sigue en riesgo extremo. Y hay que decirlo así, subrayarlo una y otra vez. No podemos relajar las medidas para evitar recaídas indeseables para todos. Por lo tanto, la receta de Asturias ha sido siempre la misma. Ser cautos, ser precavidos, no precipitarnos en la toma de decisiones. Sabemos que es un elemento sensible en relación con los sectores económicos, pero vamos a ir tomando las medidas, como siempre hemos hecho, con arreglo a la evolución de la pandemia, con criterios técnicos y científicos. No es todavía el momento de ir a relajaciones adicionales. Ya lo veremos, ya veremos cómo evoluciona la pandemia y vamos a ir acomodando, repito, las decisiones a esa evolución. Siempre lo hemos hecho así y creo que he dado los frutos que pretendíamos. Las cifras lo ponen de manifiesto. Por lo tanto, vamos a seguir esta pauta de conducta, que es la que nos aconsejan el mundo científico que nos asesora. Vicepresidente, la cadena COPE y la Televisión Pública de Asturias se interesa por la situación de las residencias de personas mayores. Plantean que las familias de mayores ingresadas en residencias reclaman una flexibilización de las medidas para que puedan salir o visitarles, como ya ocurre en otras comunidades.
La consejera, dice la cadena COPE, anunció hace un par de semanas la elaboración de un nuevo protocolo. ¿Cuándo estará listo? En el mismo sentido, la Televisión Pública de Asturias dice que, dado el descenso de contagios, ¿cuándo tiene previsto el Principado flexibilizar los protocolos en residencias de mayores para la visita o nuevos ingresos? No puedo poner una fecha concreta, pero sí les puedo anunciar que el proceso, la revisión de ese protocolo está muy maduro. Por lo tanto, no va a dilatarse demasiado en el tiempo las medidas que flexibilicen efectivamente tanto el ingreso de nuevas personas en residencias como la comunicación o la deambulación o la comunicación con el exterior de las personas que están institucionalizadas en estas residencias. Sabemos de la preocupación de las familias. La Administración no es ajena a esa preocupación, también es sensible a esa preocupación. Sabemos de las necesidades de las personas y específicamente de las personas mayores que están institucionalizadas de salir al exterior, de poder pasear, de poder comunicarse, en definitiva, de rehacer un poco su vida, ¿no?, en términos de normalidad. Además, es un tema también de salud en relación con estas personas, ¿no? Por lo tanto, somos absolutamente sensibles a esa necesidad. La evolución de la pandemia en el ámbito de las residencias ha sido muy positiva, con la ayuda del proceso de vacunación que se ha hecho y, por lo tanto, me consta que la Consejería está ultimando el protocolo y yo creo que en los próximos días será posible la aprobación de ese protocolo y, por lo tanto, la flexibilización de esas medidas y ya incluso el ingreso de más personas que saben que está en estos momentos parado en las residencias de Asturias. La cadena COPE, vicepresidente, se interesa por la situación de los rastreadores en Asturias. Dice, hay denuncias de que Salud está recortando el número de rastreadores. ¿Es cierto? ¿Cuántos? ¿No es prematuro reducir la capacidad de rastreo en estos momentos? Y, por otra parte, pide una aclaración en la cadena COPE sobre el incidente con las vacunas al que hizo referencia hace un momento. Dice, entiendo que fueron profesionales sanitarios, dentistas, a los que no se puso la vacuna de AstraZeneca. ¿Es así? Pues, empezando por esto último, pues sí, ya lo he explicado en contestación a una pregunta previa. Hubo un pequeño incidente, repito, sin mayor trascendencia, repito, en un proceso de vacunación masivo tan complejo como este. Entenderán ustedes que algún error, alguna incidencia siempre se va a producir. Ha habido un pequeño error con unos pocos profesionales a los que de la naturaleza que usted señala, dentistas en concreto, a los que se les ha suministrado, repito, por error, la vacuna de Pfizer cuando estaba en el protocolo y en los planes de vacunación previsto otro tipo de vacuna, la de AstraZeneca en concreto, como se señala. Y eso se ha detectado y se ha corregido inmediatamente, sin más. Vuelvo a insistir, es un error, como se producirán otros, sin ningún género de dudas, porque el proceso es muy complejo. Aquí la cuestión es, detectarlo cuanto antes y corregir, que es lo que se ha hecho y no tiene más. Con respecto a los rastreadores, que es la pregunta inicial, Asturias se ha caracterizado y lo reconoce. Está reconocido por el Ministerio de Sanidad, está reconocido por otras comunidades autónomas, está reconocido por los medios de comunicación, incluidos los nacionales, que ha sido, está arriba del todo en el ranking de rastreo y detección del virus. Creo que se ha hecho un esfuerzo muy importante, económico y de medios y recursos para que esta línea de trabajo fuera exitosa y lo ha sido. Y lo va a seguir siendo. Lo que tiene que hacer Salud, y lo va a hacer, y el SESPA, es adaptar el nivel de profesionales o el número de profesionales. Por cierto, se ha popularizado el término rastreadores. Bueno, son profesionales formados precisamente y específicamente para detectar contagios, la cadena de contagios. Bien, asumo el término rastreadores porque ya se ha hecho popular, pero lo que va a hacer la Consejería de Salud, lo que está haciendo y lo que viene haciendo desde el principio, es adaptar el número de rastreadores, de profesionales de esta naturaleza, a la situación de la pandemia, que evoluciona, que tiene vida propia. Tengan ustedes la seguridad de que no se adoptarán decisiones que pongan en riesgo lo que queremos, que es detectar cuanto antes y con la máxima celeridad los brotes y las situaciones. Eso jamás se pondrá en riesgo.
dicho sea de paso, tampoco despedirá a Salud a nadie. Sencillamente son contratos temporales que van venciendo. No es propio inducir al error hablar de despidos, en absoluto. Lo que hará Salud y lo que está haciendo y lo que ha venido haciendo es modular esto de tal forma porque la pandemia evoluciona. Los índices de contagio no son los mismos a lo largo del tiempo. Lo que hará, repito, es adaptar el número de profesionales a esa situación, pero siempre sin el más mínimo riesgo en relación con la salud. Esto es, el criterio de detección precoz, de detección en el tiempo, con la mayor inmediatez posible, seguirá estando presente en la toma de decisiones en relación con el número de profesionales que se tienen que dedicar a esto. Los y las periodistas de los medios de comunicación asturianos están haciéndonos llegar más preguntas sobre la vacunación. La Nueva España, en concreto, pregunta: ¿comparte el Gobierno la necesidad de adelantar la vacunación de enfermos crónicos menores de 60 años? En caso afirmativo, ¿cómo se organizaría? ¿Pueden prever alguna fecha aproximada de inicio para estas inmunizaciones? Con respecto a la primera cuestión, la respuesta es clara. En el Consejo Interterritorial entre el Ministerio de Salud y las comunidades autónomas se ha creado un grupo de trabajo específico a efectos de esta materia, de la vacunación de los crónicos jóvenes, por debajo de los grupos de edad que están prescritos. Creemos que en la próxima semana es posible que ya haya una directriz sobre este asunto. Nosotros, como siempre, el criterio de la Administración Sanitaria asturiana ha sido siempre asumir los acuerdos que se adoptan en el seno del Consejo Interterritorial. Por lo tanto, si en el Consejo Interterritorial, si esta comisión de trabajo eleva una propuesta con carácter inmediato, y seguramente lo hará en un sentido o en otro, al próximo Consejo Interterritorial, pues de ahí saldrá la consecuencia correspondiente. Sobre la segunda pregunta, que tiene que ver con, aguas abajo, con los tiempos, los plazos y el modo de implementarlo, pues será el propio Consejo y el Seguro de Trabajo quienes decidan, además, también cómo se modula esto, cómo se vacuna, qué cambios hay que introducir en el plan de vacunación, si es que fuera necesario por razón de que se estime esta circunstancia, ¿no? Por lo tanto, no podemos adelantar acontecimientos, pero, repito, hay un grupo de trabajo creado, un grupo de trabajo que está ultimando decisión científica al respecto y, en el marco del Consejo Interterritorial, con todos los consejeros de las comunidades autónomas, se decidirá en los próximos días al efecto de esa casuística. Tenemos más preguntas sobre vacunación, en este caso del diario El Comercio. Le encadeno varias preguntas que plantean. La primera, Salud dijo ayer que se espera recibir 4 veces más de vacunas de las que se han venido recibiendo habitualmente cada semana. ¿Cuántas se están recibiendo cada semana? ¿Cuándo empezarán a cuadruplicarse y qué cifra se espera para la próxima semana? Y añade, a propósito de esto, la secretaria de Estado de Sanidad dijo ayer que se van a distribuir 195.000 dosis de Moderna entre las comunidades autónomas este fin de semana. ¿Cuántas vendrán a Asturias? ¿Cuántas de las 367.000 de AstraZeneca que va a recibir el Ministerio este fin de semana? Permítanme, en fin, una cuestión. No es yo no dispongo aquí ahora mismo del dato tan específico que se pide. Esto no tiene que, en fin, no tiene que ver con un ejercicio de, en fin, con la negativa a trasladar estos datos, pero tienen que trasladárselos y me permito solicitarles que se lo trasladen a la Consejería de Salud, que es quien tiene este detalle tan específico del que yo no dispongo en estos momentos. No obstante, una reflexión, decirles que se piden, y se entiende que se pidan estas certezas absolutas en relación con la vacunación. ¿Acaso no sea posible tampoco en estos momentos que Salud responda con tanta precisión a esa demanda que se hace? Ustedes saben que los planes de vacunación están pendientes básicamente del aprovisionamiento, porque nosotros desde la Consejería de la Administración del Principado ha montado todo el dispositivo de medios, recursos, instalaciones para poder vacunar masivamente, y así lo haremos. La clave del asunto pasa por el suministro de vacunas. Ustedes saben que eso está sometido a acuerdos internacionales, nacionales, pero que se han puesto de manifiesto a lo largo de este proceso ya alguna disfunción por parte de las grandes farmacéuticas que están inmersas en el proceso en materia de fabricación y de distribución.
Por lo tanto, no podemos ser más precisos. Yo, al menos, no puedo ser más preciso en estos momentos. Repito que apelo a que el medio de comunicación o el profesional que pide datos tan específicos, bueno, haga estas mismas preguntas en la sede que sea precisa, directamente a la consejería o al consejero en la próxima comparecencia. Yo, en todo caso, le trasladaré el interés del medio al propio consejero por estos detalles tan concretos con respecto a los planes de vacunación. El periódico El Comercio también plantea una pregunta más sobre el proceso de vacunación. ¿Qué fechas barajan para concluir la fase actual de vacunación en mayores de 80 años y grandes dependientes? Bueno, es otra pregunta bastante precisa que requiere una respuesta por parte del SESPA, pero sí le puedo anticipar que esa fase de la vacunación ya está iniciada en Asturias, que Asturias se ha anticipado con respecto incluso a otros territorios, casi desde mediados de febrero ya se está vacunando a algunos de los grupos que están en esa segunda fase a la que se alude. Y he de decirle también que hay que entender estas fases que se han hecho públicas no en clave de compartimentos estancos, porque en cada fase se vacunan una serie de grupos y subgrupos de personas, y es inevitable, dada la logística que requieren las vacunas y la diferente tipología de las mismas, que a veces se solapen unas fases y otras, o algunos grupos y otros. Bueno, esto hay que entenderlo así, porque si no, podría generarse confusión. El modelo es este, no es un modelo estanco absolutamente, sino que por razones de logística, de tipología distinta de vacunas, a veces y en ocasiones se solapan distintos colectivos que están en una fase o en la otra, ¿no? Pero en todo caso, con respecto a la fecha exacta para la fase 2, y pensando, y me aventuro a la respuesta, aunque la respuesta concreta tiene que darla el SESPA o la Consejería de Salud, en esa fase 2 se sumen muchos grupos, una cantidad de personas muy elevada en Asturias, y teniendo algunos interrogantes todavía con respecto al aprovisionamiento de vacunas, sería arriesgado probablemente dar una fecha tan exacta como se pide. En cualquier caso, Asturias se caracteriza también en esto por estar arriba del ranking en porcentajes de vacunación. Es decir, Asturias, cuando recibe las vacunas, las distribuye y involucra en las personas susceptibles de recibirlas según el plan de vacunación. Por lo tanto, que no haya tranquilidad absoluta con respecto a la rapidez y a la inmediatez con que reaccionan los servicios de salud del Principado de Asturias a la hora de distribuir las vacunas. Dependemos del ritmo de aprovisionamiento, pero repito, ahí en ese grupo 2, es un grupo muy amplio de personas. Creo recordar que por encima de las 80.000, y avanzar una cifra exacta en estos términos y en estas circunstancias es un poco arriesgado. No obstante, repito, el dato concreto, si alguien lo puede dar, es la propia Administración Sanitaria, el consejero de Salud, al que habría que remitir la pregunta en concreto. También el diario El Comercio, vicepresidente, se interesa por los planes para las vacaciones de Semana Santa. Su pregunta es la siguiente. La ministra ha avanzado que está trabajando en un plan para la Semana Santa con lo que se podrá hacer y lo que no. Dado que el presidente Adrián Barbón ha mantenido hasta ahora que no habrá Semana Santa, ¿no piensan asumir ningún plan? ¿Qué ideas van a aportar a ese documento que se está trabajando con las comunidades autónomas? Bien, el presidente del Principado de Asturias ha dicho lo que ha dicho y no hay más que decir. Bueno, permítame una matización. La Semana Santa existirá en el calendario, a título de broma, si quieren. Se refería el presidente, como todos ustedes supondrán, a las celebraciones típicas, ¿no?, que este año no podrán ser, en absoluto podrán ser. Por lo tanto, la posición del Principado de Asturias es muy clara. No conecta con alguna otra reflexión que he hecho previamente a instancias de alguna pregunta, es decir, no como consecuencia de alguna pregunta de carácter previo. No podemos relajarnos, no estamos en condiciones de relajarnos. Vamos a ser cautos, el virus está aquí, estamos en situación de riesgo extremo, los datos han mejorado, es verdad, vamos a ir flexibilizando. Estamos en estos momentos viendo cómo evolucionan algunas decisiones en términos de mayor flexibilidad, eliminando cierres perimetrales de algunos municipios según evolución, e iremos flexibilizando, pero con todas las cautelas. Pensar
en una Semana Santa normalizada, vamos, es absolutamente ilusorio y hay que descartarlo, como lo ha dicho el presidente del Principado. Tenemos que ser cautos si queremos que el proceso no tenga retornos, reveses, en definitiva, repuntes, como hemos visto durante todos estos meses, y para eso hay que ser cautos y saber exactamente dónde estamos. Estamos en riesgo extremo, aún, todavía, por lo tanto, no hay caso en relación con la Semana Santa. Vicepresidente, precisamente sobre la flexibilización de medidas, la agencia EFE pregunta en qué datos se basó la decisión de ampliar el horario de apertura de los supermercados. En la decisión de ampliación de apertura de los mercados, el supermercado, la tienda de alimentación, en definitiva, como ustedes saben, es una actividad esencial que todos necesitamos. Por lo tanto, la reflexión que se ha hecho desde Salud es que, desde la propia experiencia, ¿no?, que se ha visualizado en estas semanas o estos meses, dado que el mismo número de personas, probablemente todos tenemos que acudir a los supermercados para valernos de los alimentos más esenciales, pues se trata en definitiva de ampliar el horario para evitar concentración, tan sencillo como eso. A menos horario, pero repito, estamos hablando de una necesidad esencial. No hay comparación posible con la hostelería, que es una actividad de ocio, u otras actividades, por si alguien quiere establecer un paralelismo que no procede establecer. Estamos hablando de una necesidad básica, alimentación, aprovisionamiento para la vida de las personas, y lo que se ha visto es que si ampliamos un poco más el horario, la gente se dispersa, las personas nos dispersamos y hay menos proximidad, menos frecuentación, menos roce, en definitiva, si me permiten la expresión. Por lo tanto, esta es la reflexión que procede en relación con la ampliación del horario, repito, para una actividad esencial, no de ocio, no lúdica y no de otra naturaleza, esencial. Vamos con las últimas preguntas que nos están llegando, vicepresidente. La Voz de Asturias recuerda que semanas atrás se anunció la puesta en marcha de un comité de seguimiento de la campaña de vacunación para evaluar posibles irregularidades y quiere saber si se ha detectado alguna y, de ser así, si habrá sanciones. Bien, la Consejería de Salud y el SESPA han incorporado estos dispositivos a los que usted hace referencia y por eso se están detectando en tiempo y en forma para corregir posibles anomalías, posibles errores, como es el caso de alguna situación que hemos comentado ya reiteradamente en esta rueda de prensa. Por lo tanto, yo creo que la bondad del sistema que se ha instaurado y los sistemas de vigilancia y de control de la Consejería hacen posible detectar los problemas en tiempo real y que se corrijan a tiempo. Yo creo que eso a mí me parece ejemplar y creemos y nosotros estamos muy satisfechos de todo lo que está sucediendo en torno al proceso de vacunación. En definitiva, preguntan si habrá sanciones. Pues mire, yo no conozco ahora expedientes concretos, es un detalle que desconozco, pero en definitiva, si de las incidencias, por llamarlas de alguna manera, o anomalías, que repito, son absolutas excepciones en Asturias, propias de un proceso complejo, repito, como el que estamos, se detectarán, en fin, a actitudes susceptibles de sanción, pues, en fin, con arreglo a la normativa vigente, a la Ley de Salud y a la normativa que corresponde, pues aplicaríamos las sanciones correspondientes sin ningún género de dudas. Pero, repito, primero, incidencias en relación con el proceso de vacunación, las habrá, las habrá en toda España, las habrá en todo el mundo. Es un proceso, repito, complejísimo, masivo y con una logística muy complicada. Afortunadamente en Asturias las incidencias son irrelevantes, mínimas, y además con los dispositivos puestos en marcha por la Administración regional se toma nota de ellos casi con carácter inmediato y se corrigen, como ha ocurrido en esta circunstancia a la que reiteradamente hemos hecho alusión durante esta rueda de prensa. La agencia de noticias EFE dice si podría concretar la flexibilización con cautelas a las que se ha referido. La flexibilidad, si me entiendo bien, tiene que ver con la flexibilización de las actividades, en definitiva. Repito, el término cautela es transversal. La cautela es una apelación general que hacemos a la población. Hay una ansiedad, todos queremos mejorar nuestra movilidad, nuestro contacto con otras personas, todos queremos socializar más, todos. El Gobierno también, yo
todos. Pero, repito y advertimos, la situación es la que es y tenemos que ser especialmente cautos ante posibilidades de vuelta atrás, que nadie queremos, que nadie deseamos, de rebrotes. Tengan ustedes presente que aproximadamente el 80% de los casos que se detectan ahora en Asturias proceden de la cepa británica, sobre la cual hay abiertos muchos interrogantes científicos. Por lo tanto, cautela, mucha cautela. Tenemos que anudar al concepto de cautela la flexibilidad necesaria. Bueno, vamos viendo día a día, semana a semana, analizando en tiempo real cómo evoluciona la pandemia para adoptar medidas también en relación con la movilidad. Las hemos adoptado esta semana todavía, ayer todavía. Se han tomado decisiones sobre cierres perimetrales. La inercia es positiva en estos momentos y, por lo tanto, se están tomando medidas en coherencia con esa evolución favorable. Pero, repito, estamos en riesgo extremo. De aquí a Semana Santa y en las próximas semanas iremos viendo qué corresponde, qué medidas de flexibilidad, si es que fuera el caso, insisto, subrayo, si es que fuera el caso, podemos adoptar en función de la evolución de la pandemia, que no la conocemos. Por eso tenemos que seguirla día a día y semana a semana y ser suficientemente ágiles para adoptar las medidas que correspondan en función de esa evolución. Pero, repito, el término de verdad, el término que tenemos que grabarnos todos los asturianos todavía es cautela, cautela. Vicepresidente, La Voz de Asturias vuelve sobre su pregunta relacionada con el Comité de Seguimiento de la campaña de vacunación y precisa. Mi pregunta hacía referencia a irregularidades en la administración en residencias de mayores, porque se dijo que se iba a comprobar si las personas contabilizadas como trabajadores lo eran realmente, en concreto en un centro de Cangas de Onís. Bien, desconozco, lo lamento, ahora mismo el punto exacto de esa circunstancia concreta a la que alude. Soy conocedor de ella, pero no soy capaz yo ahora mismo de, en todo caso, el compromiso del Gobierno es siempre de transparencia y ese caso puntual u otros que acaso pudieran estar en presencia, pues daremos cumplida explicación con respecto a la situación puntual cuando toque. Supongo que se estará instruyendo el procedimiento correspondiente, informativo, como se hace en la Administración, en el marco de ese comité, para verlas. Supongo que estarán en esa fase en esa fase procesal. En todo caso, tenga quien pregunta la absoluta certeza de que en cuanto tengamos una conclusión clara acerca de lo sucedido en ese asunto, lo haremos público con absoluta transparencia, pero yo ahora mismo no sé el momento puntual administrativo en el que está esa investigación en concreto. Sé que está en proceso de investigación, pero no sé exactamente el momento puntual, lo lamento, pero le pido excusas. Pero en cualquier caso, si en cuanto tengamos clara la circunstancia concreta, que el sucedido concreto, lo haremos público con las consecuencias que sean. Vicepresidente, nos llega una última pregunta. En este caso, sobre los acuerdos del Consejo de Gobierno celebrado esta mañana. La agencia EFE dice que en enero de 2020 el Gobierno anunció que preveía aprobar 38 proyectos de ley a lo largo de la legislatura. Ahora el plan normativo contempla 23. ¿A qué se debe ese descenso? No hay tal descenso. Es un equívoco y acaso un defecto explicativo por mi parte. Los 23 proyectos son la parte de ese plan legislativo de los 4 años cuyo lanzamiento administrativo corresponde a este ejercicio. Es decir, es la parte del total. Quizás no me explique yo con suficiente corrección, pero no hay ninguna modificación de lo que se dijo en su momento. Esto es la aplicación, la cuota aparte de proyectos y decretos que aplica al ejercicio que va a iniciarse con respecto al total, a esa totalidad a la que se hace alusión, la parte proporcional que corresponde iniciar este año, que es el grueso, dicho sea de paso, porque estamos en el segundo año de legislatura y, en fin, toca este impulso para conseguir ese objetivo, en definitiva, del plan legislativo. Gracias, vicepresidente. Pues hasta aquí las preguntas que nos han hecho llegar los y las compañeras de los medios de comunicación, a quienes aprovechamos para agradecer su participación en esta rueda de prensa. Muchísimas gracias a todos.